Después invitamos a las doctoras que van a estar formando parte de la mesa de debate. ¿Cómo les va? Bueno, yo también formo parte de ese bendito grupo de WhatsApp, Eco Malbec. El año pasado, en las jornadas de Lomas, también di este tema, y yo me preguntaba por qué me dieron este tema, porque realmente es un tema difícil, del cual hay muy poco en la literatura. En realidad hay mucho, pero no hay nada muy definido. Y dije, pucha, este tema, qué difícil. El año pasado di esa charla y este año, después de haber leído un montón sobre el tema, tengo que agradecer, porque es la única manera de que yo pudiera aprender de este tema, es que me diera una charla. Y investigué mucho y leí mucho, y en realidad les tengo que decir que les voy a compartir lo que leí y lo que investigué, pero que en muchos de estos temas no hay nada claro, no hay protocolos definidos, así que medio como que cada uno hace lo que le parece en el mundo, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes reciben gente, pacientes que se van a hacer ILE o que se hicieron ILE? Ah, hay bastantes, perfecto, perfecto, buenísimo. Así que vamos a compartir un poquito las experiencias de cada uno, ¿sí? Bueno, y la primera pregunta es, ¿tenemos que hacer una ecografía antes del IVE o no? Y entonces me fui a la guía de la OMS y miren lo que dice la guía, sorpresa. No se recomienda el uso de la ecografía como requisito para la prestación de servicios de aborto. Primera sorpresa. Por supuesto, esto es para poder llegar a los últimos confines del territorio donde quizá no hay un ecógrafo disponible, ¿sí? Pero nosotros que tenemos ecógrafo disponible, sí sabemos que es una práctica habitual. Bien, dentro de la ecografía lo que tenemos que saber los ecografistas es que somos parte del equipo de salud y que aunque seamos objetores de conciencia, tenemos algunas obligaciones con respecto a la paciente. O sea, nosotros no podemos negarnos a atender a la paciente como ecografistas, ni antes ni después del aborto. Y como equipo de salud tenemos que respetar todo lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud, que es el respeto por la paciente. Y entonces, dentro de los principios de la atención, tenemos que tener el trato digno, la privacidad y confidencialidad, la autonomía de la voluntad, el acceso a la información y dar una información de calidad. Todas esas son nuestras obligaciones como ecografistas. Y bien, ¿para qué es esa primera ecografía que hacemos? En principio, para establecer la edad gestacional. Saben ustedes que la edad gestacional se establece en el primer trimestre con una buena medición de la longitud embrionaria máxima. ¿Y para qué nos sirve esto de establecer la edad gestacional? Saben ustedes que el saco gestacional solo no sirve para establecer la edad gestacional y que tenemos que esperar que aparezca el embrión
para un buen cálculo de edad gestacional. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, porque no es lo mismo un IVE que un ILE. Ustedes saben que hay un punto de corte, que son las 12 semanas, en las cuales en muchos lugares se recomienda internar a la paciente si el embarazo es mayor a 12 semanas, y legalmente saben que a partir de la semana 15 nosotros tenemos que alegar alguna causa para la interrupción del embarazo. Saben que tiene que ver con la salud bio, psico y del cuerpo, de la mente y social, ¿sí? Entonces, ahí hay que alegar alguna causa. En cambio, para hacer un IVE hasta las 14 semanas, con la sola voluntad de la paciente es suficiente. Lo único que tiene que hacer es firmar un consentimiento informado. No se necesita más que eso. Saben, para los que no hacen esto, que hay dos tipos de procedimientos, un procedimiento médico y un procedimiento quirúrgico. El procedimiento médico se utiliza el misoprostol, a veces la mifepristona, y para el procedimiento quirúrgico en general estamos usando la aspiración manual. Bueno, ¿y qué pasa con esta primera ecografía? Con esta primera ecografía, ¿qué no se me puede pasar en esa primera ecografía? Lo primero que no se me puede pasar es un embarazo ectópico. Y ustedes saben que ¿cuál es el más frecuente? El del ectópico. El tubárico, ¿sí? Bien, ¿cómo reconocemos un embarazo ectópico tubárico? ¿Qué vamos a tener en el útero? ¿Qué va a haber en el útero? ¿Cómo va a estar? Voy a encontrar un endometrio, sí, y nada más. O sea, el útero va a estar vacío. Y ese endometrio va a ser de aspecto variable. En general es un endometrio hiperecogénico, engrosado, y puedo encontrar un pseudosaco. ¿Un pseudosaco qué es? Una acumulación de líquido dentro del endometrio. Estos son ejemplos de saco gestacional. Fíjense, la diferencia entre pseudosaco y saco gestacional es que el saco gestacional, ahí está, el saco gestacional lo vamos a ver excéntrico al endometrio. Este es el endometrio y este es el saco gestacional. Se ve excéntrico y tiene toda una reacción decidual alrededor. En cambio, el pseudosaco lo vamos a encontrar entre las dos capas del endometrio y sin reacción decidual. Esto puede estar o no estar. Otros ejemplos de pseudosaco, líquido dentro del endometrio. Y vamos a encontrar en el ectópico muchas veces una imagen anexial. Lo más frecuente es que encontremos esta imagen, que es simplemente una mancha, una masa heterogénea que está separada del ovario con Doppler periférico. Esto es lo más frecuente. Lo menos frecuente es esto, encontrar el saco gestacional con vesícula vitelina y embrión, ¿sí? Decimos siempre que es el gran simulador, el ectópico, ¿sí? Porque muchas veces se ve esto y es muy difícil de reconocer. Y esto es bastante patognomónico, encontrar el signo de la dona, que es una masa hiperecogénica con un saco gestacional en su interior. Esto es de ISU. Ejemplos de embarazo ectópico, tubárico. Fíjense qué imagen ni. Acá teníamos una subunidad beta positiva y un útero vacío y esta imagen. Y un poco de líquido de fondo de saco de Douglas. Imagen similar. Bien, entonces, ¿qué es lo segundo que no se nos puede pasar? Otro tipo de embarazo ectópico, que es el embarazo en cicatriz de cesárea. También vamos a encontrar un útero vacío, un endometrio vacío, con la subunidad beta positiva. Vamos a encontrar el cuello vacío y vamos a encontrar en cicatriz un Doppler positivo prominente. Y un saco gestacional o masa de trofoblasto en la cicatriz. Entonces tengo que prestar atención dónde está ese saco gestacional que estamos viendo.
El miometrio en esa zona va a estar adelgazado o ausente, y ustedes saben que hay toda una clasificación al respecto, pero no es motivo de esta charla. Y estos son ejemplos, esta me la mandó Silvina, también parte del grupo, donde tenemos acá el cuello del útero, el útero vacío, endometrio vacío, y esta imagen, es un caso de ella, esta imagen en la zona de la cicatriz anterior, por supuesto con el antecedente de cesárea. Otras imágenes, estas me las mandó mi hija, también cuello, el embarazo ectópico en cicatriz, fíjense que tiene la vesícula vitelina, inclusive. Bueno, este se resolvió con metotrexate. ¿Qué pasa cuando tenemos este saco localizado en esa zona? ¿Con qué nos podemos confundir? Un saco gestacional, o sea, una subunidad beta positiva, tenemos el endometrio vacío y un saco gestacional en la zona de la cicatriz. ¿Qué puede estar pasando? ¿Cómo? Sí, es verdad. Pero, ¿qué puede estar pasando con este saco gestacional? O sea, puede ser un aborto en curso, exacto. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con el signo de deslizamiento. Apretamos y vemos qué pasa con ese saco. Y además, el aborto en curso en general no tiene la reacción decidual alrededor. Son signos pavotes, pero que es importante tenerlos en cuenta cuando nos llega la paciente. En el apuro de la atención médica se nos puede pasar por alto. Y otro que también se nos puede pasar por alto es el ectópico cervical, que es muy poco frecuente, pero ojalá que nunca les toque uno. Ahí tenemos el endometrio vacío, vamos a tener el saco gestacional por debajo del orificio cervical interno, el Doppler va a estar alrededor de ese saco gestacional, y lo típico que es el cuello en forma de barril, que los obstetras lo conocemos porque al tacto se puede tocar, ¿sí? El cuello en forma de barril. Y no va a tener el signo del deslizamiento. Si bien es poco frecuente, 1 o 2 veces en la vida por ahí les puede tocar. También el diagnóstico diferencial tiene que ser con el aborto en curso. Este es un ejemplo de un ectópico cervical. Y otra cosa que no se nos puede pasar es una enfermedad molar, que a veces en la ecografía es bastante patognomónico, pero bueno, si vemos estas imágenes redonditas, anecoicas, típicas de enfermedad trofoblástica, ojo, con esta paciente hay que avisarle al médico que la mandó para ecografía pre-IVE. Estas tienen, por supuesto, la gonadotrofina muy elevada. Bien, entonces, sintetizando esto, ecografía pre-IVE, viene la paciente con su unidad beta positiva, veo un endometrio vacío. ¿Qué hago? Vamos a suponer que es una ecografía transabdominal. Todos tienen transvaginal en su... Bueno, sí. Por ahí alguna salita no tiene transvaginal. ¿Qué hago si no veo? Tiene su unidad beta. La paciente me dice, bueno, tengo un test de embarazo positivo y yo pongo el ecógrafo y el endometrio está vacío. ¿Qué hago? Transvaginal. Lo primero que dijeron acá, ecografía transvaginal. Bien. ¿Y qué hago entonces? Me voy a los anexos, ¿sí? Y me fijo si veo algún signo de embarazo ectópico. No veo nada. ¿Qué hago? Recito a la paciente. ¿Le pido algo? Le pido su unidad beta cuantitativa, ¿sí? Bien. Me viene su unidad beta 400. ¿Qué hago? ¿Me quedo tranquila? Lo más probable, si yo tengo un útero vacío, una subunidad beta positiva y no veo nada, ¿qué es lo más probable? Exacto, que el embarazo sea muy precoz. Eso es lo más probable. El ectópico es lo menos probable. Bien, le pido la subunidad beta, me da 400. Sigo pensando que es un embarazo chiquito. La recito. Subunidad beta, 1300. ¿Qué hago? Busco el ectópico, ¿sí? O sea,
el punto de corte por ahora en la literatura es 1200. Si la paciente tiene más de 1200 de su unidad beta y yo no lo encuentro el ectópico tiene que estar en algún lado. ¿Sí? Bien. Ahí dejamos la ecografía pre-IVE y nos vamos a la ecografía post-IVE. Acá viene la polémica. ¿Para qué sirve la ecografía post-IVE? Primero, si tengo dudas si la paciente expulsó o no expulsó. ¿Sí? Ese es, digamos, para lo primero que sirve. El paciente me dice, yo tuve una pérdida, pero en realidad perdí poquito. Bueno, hacemos una ecografía para ver si tuvo éxito el procedimiento. Bien. Y miren lo que dice la OMS. Otra vez. Se recomienda que no hay necesidad médica de realizar una visita de seguimiento de rutina. Otra sorpresa. Lo que sí se debe hacer es decirle a la paciente, mira, si te queda alguna duda o sentís algún dolor o tenés algún problema, te ofrezco, podrías hacerte una ecografía de seguimiento. Pero no está reglamentado que la tengamos que hacer. Bien, entonces, surgen de acá varios interrogantes. Primero, ¿cuándo hacemos esa visita de control? En general, lo que me pasa a mí es que me mandan los pacientes 2 semanas después del evento. No sé a ustedes. ¿A quién se las manda 2 semanas después? Perfecto. ¿A quiénes se las mandan más tarde? Después, bueno. A la mayoría nos las mandan peor. Peor. Claro. Esa ecografía que te mandan los pocos días en general es para ver si sucedió o no sucedió. Quiero creer que es para eso. Sí. Exacto, no nos sirven. Porque lo que dice la literatura, ahora lo vamos a ver, es que cuanto más tiempo se tarde en pedir esa ecografía de seguimiento, menos se interviene sobre la paciente y se resuelve todo espontáneamente. O sea que en realidad estamos haciendo lío cuando pedimos esa ecografía de seguimiento a los 15 días, porque más del 50% de los casos permanecen con restos después de esos 15 días. Entonces, ¿cuándo se pide ese control ecográfico? Y ahí me puse a buscar revisiones de la literatura, bueno, lo más reciente, estas dos que son del 2025, que son una recopilación de casos de años y años en la literatura de comparar. A ver, hago la ecografía, encuentro algo que me parece que son restos, hago el raspado, miro el material y hago la anatomía patológica de ese material. Entonces se comparó lo que veo en la imagen con lo que termino viendo en la anatomía patológica. A ver si realmente lo que estoy viendo son restos o no son restos. Bueno, este es otro trabajo, lo mismo, la mayoría hace la ecografía a las 2 semanas y usa como punto de corte para definir si son restos o no un grosor endometrial de 15 milímetros. Pero en ningún lugar dice que más de 15 milímetros son restos. Yo tenía eso en la cabeza, no sé ustedes, pero que más de 15 milímetros son restos y menos de 15 milímetros no. La mayoría toma ese punto de corte, pero en ningún lugar lo dice. De hecho, a veces endometrios mucho más finitos de 15 milímetros terminan siendo restos. Bien, entonces, ¿cómo podemos saber si lo que estoy viendo son restos o no son restos? Bueno, primero me fijo en la clínica, sospecho que la paciente puede tener restos, por pérdidas, por dolor, y le hago una ecografía transvaginal. En esa ecografía transvaginal se evalúa el grosor del endometrio, si hay una masa endocavitaria y la vascularización de esa masa. Con respecto al grosor de endometrio, no hay consenso. La mayoría toma los 15 milímetros, ¿sí? Pero un grosor más finito no excluye la presencia de restos. Y el signo patognomónico, el que tiene mayor sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, o sea que cuando lo veo son restos, es la presencia de una masa endocavitaria, que puede ser ecogénica o heterogénea.
La característica es que en general hay un margen, si yo veo bien la imagen, tiene un margen que la separa del endometrio y que puede adoptar o no la forma de la cavidad endometrial. O sea, si hay una masa, lo más probable es que haya restos. Y otro tema importante es la vascularización, que uno dice, pone el Doppler, están vascularizados, son restos. No siempre. Puede haber restos y no estar vascularizados. Con respecto a la vascularización, se propone esta, que es la clasificación de Gutenberg, que nosotros no la usamos, pero en algunos países la usan, que tiene que ver con el grado de vascularización. Tipo 0, cuando solamente vemos una masa avascular. Tipo 1, cuando esa masa es heterogénea y tiene una vascularización mínima. Tipo 2, cuando está muy vascularizada, pero limitada al endometrio. Y tipo 4, cuando hay mucha vascularización miometrial. Y acá empezamos con las clasificaciones. ¿Esta qué les parece que es? Es una masa, perfecto, una masa avascular, que lo que está vascularizado es el miometrio circundante, pero esta sería un grado 0. Acá tenemos una masa hiperecogénica y tiene cierta vascularización, podría ser un grado 1 o 2, porque la vascularización es solo endometrial. ¿Esta qué les parece? También, es una masa heterogénea con vascularización endometrial. Y esta es un grado 4, ¿sí? Este es tuyo. Fíjense que la mayoría de la vascularización está en el miometrio. Bien. Y entonces tenemos que hablar un poco de qué es lo que pasa con el miometrio cuando hay restos ovulares. No sé si a ustedes les pasa, pero yo estuve charlando con varios médicos que atienden IVE, y lo que me dicen es que estas imágenes miometriales muy vascularizadas son mucho más frecuentes en pacientes con IVE que en aquellas que perdieron embarazos que estaban vitales, por ejemplo, ¿sí? Desvitalizados. Que es más frecuente que haya imágenes miometriales vascularizadas en estas pacientes con IVE. Y lo que estuve buscando en la literatura es que no se sabe por qué, pero se piensa que como la desvitalización es brusca, digamos, del embarazo, estos vasos quedan afectados por el contacto con el trofoblasto. Y entonces tardan mucho más en retrogradar, en colapsarse, ¿sí? Y bueno, y vemos muchas veces este tipo de imágenes miometriales. ¿Cómo son? Vemos una masa heterogénea de tamaño variable, con múltiples estructuras quísticas o tubulares, hipoecoicas y anecoicas. Puede haber engrosamiento focal o asimétrico de endometrio y miometrio. No vemos la línea media endometrial y la zona de unión puede estar anormal, interrumpida o irregular. Ahora vamos a ver algunos casos. Estos son los casos que históricamente llamábamos malformación arteriovenosa, ¿sí? Y ahora vamos a ver que no todo es lo mismo. ¿Cuáles son las características Doppler? Son mosaico de colores variados, con vasos engrosados y flujo multidireccional. ¿Por qué colores variados? Porque tienen aliasing, tienen alta velocidad. Alta velocidad del pico sistólico, mayor a 20 centímetros de segundo, y baja resistencia. Esta es la característica. Bien, y entonces acá tenemos que diferenciar la malformación arteriovenosa de lo que llamamos vascularización miometrial aumentada o EMB. Son dos cosas diferentes. ¿Qué era lo que pasaba? Veían que algunas de estas imágenes retrogradaban solitas y la paciente cada vez estaba menos asintomática, cada vez tenía menos pérdida, a pesar de ver las imágenes estas en las ecografías, y otras pacientes no, otras pacientes tenían mucha pérdida y había que resolverlas con una embolización. Y entonces, ¿qué es lo que proponen y comprobaron?
que una cosa es la vascularización miometrial aumentada y otra cosa es la malformación arteriovenosa. ¿Qué diferencias hay? En la ecografía a veces se parecen mucho, pero la vascularización miometrial aumentada tiene menor velocidad del pico sistólico, en general mayor, entre 20 y 50 centímetros sobre segundo, y más de 50 centímetros sobre segundo la malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa es una malformación vascular donde no hay capilares entre las venas y las arterias, y entonces la arteria ejerce una presión muy grande sobre las venas y hace que todo este sistema se vasodilate. En cambio, en la vascularización miometrial aumentada lo que tenemos es un engrosamiento vascular por debajo del trofoblasto que se va resolviendo solo. Y otra cosa muy importante es que la vascularización miometrial aumentada siempre hay un antecedente obstétrico, o sea, ahí hubo trofoblasto. En cambio, en la malformación arteriovenosa no siempre. Y en la malformación arteriovenosa hay antecedente de alguna cirugía sobre el útero, ¿sí? Cesárea, miomectomía, etc. El problema es cuando se instala un embarazo en una paciente con antecedente de una malformación arteriovenosa que nosotros no conocíamos. Entonces, ahí, ¿cómo diferenciar? Y bueno, a veces la única manera de diferenciar es con una arteriografía y resolverlo con una embolización. Pero bueno, lo que quiero yo es convencerlos de que la embolización es lo último que hay que hacer. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer antes de la embolización, porque la embolización no es gratuita para la paciente. Bien. Ejemplos. Este es de mi consultorio, de todos los días esto, ¿eh? O sea, ahí tengo restos, ahí tengo vasos que pasan al miometrio, vasos en el miometrio. Alta velocidad, baja resistencia. Alta velocidad, baja resistencia. Bien, esto se los muestro porque hace muy poquito que llegó, es un posteo de SAEU, en Instagram me lo mandó Débora. Fíjense qué importante es el tema que lo mandó SAEU. Y acá ponen algunas cosas interesantes, fíjense que hacen la diferencia, esto no lo miren porque es sobre mola, pero la diferencia, ¿no? Entre restos, y acá ponen todo junto, malformación arteriovenosa o EMB, pero fíjense la diferencia que es que el Doppler lo tenemos en la cavidad y en la MAV el Doppler está en el miometrio, y la diferencia fundamental es esta: evitar legrado. Es decir, ¿cuál es el problema de todo esto? Que una cosa es tener restos y otra cosa es tener restos con vasos miometriales, con vascularización miometrial aumentada. ¿Por qué? Porque si ahí nos metemos a raspar, podemos hacer un hecatombe. Entonces, como la vascularización miometrial aumentada se resuelven espontáneamente, ahí no hay que meterse a hacer nada. Y por eso nosotros como ecografistas, lo importante es que sepamos reconocer cuando eso está presente y que lo pongamos en el informe. O agarremos el teléfono y llamemos al médico. Che, ojo que esta tiene unos vasos que no me gustan. Bien. Y entonces, ¿cómo informamos esto? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da prurito poner restos ovulares. Me parece como que estoy obligando al médico que tiene que tomar una conducta a hacer un raspado. Bueno, les cuento que en la literatura no dice nada sobre esto. En ningún lugar dice que cuando hay restos hay que raspar a la paciente. Sépanlo. Entonces, podemos informar que hay restos. No hay ningún problema con eso, ¿eh?
Entonces, ¿cómo informamos esta imagen? Lo busqué, el único que encontré fue el protocolo de Clinic Barcelona, que dice cómo se informa la imagen como cavidad endometrial ocupada por formación hiperecoica, heterogénea, como a ustedes les parezca, de tanto por tanto, y ahí proponen la clasificación de Gutenberg. Qué bien, podemos no poner el número porque el médico no la va a saber, pero podemos describir cómo es la vascularización, escasa, abundante, y si se incluye el miometrio en esa vascularización. Bueno, ¿y qué hacemos con la paciente? Fundamental, la clínica. Si la paciente no está sangrando, que le pone en peligro la vida, nada. Para que expulse si tiene restos, lo que quedó, sí. No pasa nada con eso, se puede dar misoprostol. Pero se puede seguir esperando. Por supuesto, si hay sospecha de infección, se toma una conducta activa, se da antibiótico, etcétera, etcétera. Y también hay que hablar con la paciente qué es lo que ella prefiere. Si por ahí prefiere terminar de una con el asunto o si puede bancarse el tratamiento expectante. ¿Qué pasa si ese sangrado es abundante? Bien, tenemos que hacer un manejo quirúrgico. Pero como ven acá, perdón, lo último es la embolización. Primero, podemos empezar con un AMEU o un raspado bajo control ecográfico. Siempre hablan acá de que el AMEU, ese AMEU, donde yo sospecho que hay restos, y sobre todo si tengo una vascularización detrás de los restos, tiene que ser bajo control ecográfico. Y hablan de muy buenos resultados con eso. Si tengo a mano la posibilidad de hacer una histeroscopía, hago la histeroscopía. En la histeroscopía se ve clarísimo dónde están los restos y se hace la extracción de los restos, inclusive se puede cauterizar la base de esos restos para que no sangre. Se puede usar ácido tranexámico, se puede usar el balón endouterino y como último recurso la embolización. La embolización trae problemas en la fertilidad futura de la paciente y si la paciente queda embarazada, tiene alta chance de comportarse como una paciente que tiene uterinas restringidas, ¿sí? O sea, con restricción de crecimiento, preeclampsia y todo lo que ya sabemos, ¿sí? Porque las uterinas están embolizadas. Entonces no es gratuito. Bien, y ahora les cuento un caso clínico para divertirnos un poco, para ver cómo hemos descrito las imágenes que encontramos. Una paciente que me llega a mí, después de todo esto, secundigesta, tenía un atraso menstrual y venía con ginecorragia, y le hicieron una ecografía, o sea, pensando que la paciente está embarazada, obviamente, con un test de embarazo positivo, donde describen cavidad ocupada, esto es julio del año pasado, cavidad ocupada por imagen sacular de bordes irregulares, sin evidencia de embrión. A nivel del trofoblasto se visualizan múltiples imágenes líquidas. O sea, esto era un saco gestacional desvitalizado. A la paciente, su unidad beta de 140, le hacen un tratamiento con misoprostol, expulsa, pero continúa con dolor y pérdidas. Y entonces viene a mi consultorio y yo veo esto. Lo que a mí me parece un saco gestacional, no sé si se ve bien, pero un saco gestacional con una reacción decidual, con algunos vasos y probablemente una vesícula vitelina agrandada. Le pongo el Doppler, veo eso, me sigue pareciendo un saco gestacional y lo describo así. Útero en ABF ocupado por saco gestacional correspondiente a una con vesícula vitelina normalmente grande, se observa una importante reacción trofoblástica alrededor del saco gestacional. El trofoblasto ocupa gran parte del miometrio, sobre todo en la cara posterior del útero. Y pongo,
La paciente refiere no haber respondido al tratamiento con mifepristón y misoprostol porque me dijo que había tenido poquitas pérdidas. Refiere antecedente de raspado puerperal en el embarazo anterior, luego del último parto, seguido por la parotomía e internación en terapia intensiva. Y le pongo, sugiero en lo posible investigar el antecedente y de realizar alguna maniobra quirúrgica se realice bajo control ecográfico y pautas de alarma, ya que existe la posibilidad de cretismo. Yo pensé que era un saco gestacional con mucha reacción trofoblástica. Ya terminó, listo. Ya terminó. Bien, la recibe otra médica a los 2 días y pone esta conclusión. Miometrio con un área heterogénea con vascularización periférica, impresión a corresponder a adenomioma con cambios quísticos relacionados a un evento gestacional. Ella sospechó que había una reacción en el miometrio, que lo que yo estaba viendo no era un saco gestacional. Siguiente ecografía. Impresión a corresponder a embarazo ectópico a nivel del cuerno uterino derecho. Bueno, era difícil la cosa. ¿Cómo sigue esto? Bueno, su médica, sospechamos, yo hablé con la segunda médica que le hizo la ecografía, y la verdad que ella sospechaba fuertemente una vascularización miometrial aumentada. Y entonces se decidió hacer un tratamiento médico expectante, y lo que hicieron fue darle anticonceptivos. Y a los 2 meses, esto era un video, pero toda esa imagen retrogradó. ¿Sí? O sea, eso no era un saco gestacional, era toda una reacción, una vascularización miometrial aumentada, o malformación arteriovenosa, no lo sabemos, pero la cuestión es que retrogradó espontáneamente y la mujer vino este año a hacerse una ecografía transvaginal de control porque quiere quedar embarazada de vuelta y no tiene nada. ¿Sí? O sea, para llegar a casa, ecografía pre-IVE, descartar embarazo ectópico, embarazo en cicatriz y mola. Ecografía post-IVE, sobre todo para confirmar la expulsión. Sí nos piden una ecografía de seguimiento, identificar el endometrio, ver cómo es ese endometrio, usar siempre Doppler color para poder identificar la vascularización miometrial aumentada y recordar que pueden tardar hasta 4 meses en resolver. Tener paciencia. La mayoría de los trabajos recomiendan que esa ecografía post-IVE sea de 6 a 8 semanas después del evento. Si se pide. Si se pide, pedila 6 a 8 semanas después del evento, después de la primera menstruación. Recordar que el tratamiento se debe basar en la clínica y no en lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. A veces, una tremenda imagen endometrial puede traer muy poca pérdida y no necesitamos hacer nada. Y otras veces, con una pequeña imagen endometrial podemos tener gran cantidad de restos y ser muy sintomáticos. Bueno, espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias. Ahora invitamos a la doctora Bota, María Paula, especialista en medicina general y familiar, a la doctora Dolores Chaumet, especialista en ginecología y obstetricia, y a la doctora Melissa Debuc, que es médica especialista en diagnóstico por imágenes, para completar la mesa de debate. Así que muchas gracias. Y si tienen pregunta el público, ahora las podemos responder. Una silla, ahí la traigo. ¿Cómo? Ah, no. Perdón que no las. Voy a hablar de pollo, el pre. Bueno, yo hablo de las
comunicación por imagen. No, no se lo robamos nada. Bueno, si quiere empezar la doctora debut, ¿quieres empezar vos, Meli? Contando qué vemos nosotros en el hospital, Bueno. o qué vemos a través de la ecografía. Bueno, primero felicitar porque la verdad que muy concreto, muy conciso, pero nosotros en la parte de la salud pública no siempre gozamos de especialistas como usted. Bueno, lo que comentaba que no siempre gozamos con especialistas como usted, ecografistas como usted, y muchas veces en la parte pública, yo soy imagenóloga, nos llegan ecografías en donde te presentan que es una paciente con un antecedente de una hemorragia porque haya tenido un ILE o un IVE, y te dicen que no pueden diferenciar si es una malformación arteriovenosa o si son restos o si son contenido hemático. Entonces no te plantea ninguna de las tres diferencias. Entonces, ¿cómo seguir ante este tipo de situaciones? Que es lo que siempre nos pasa. Yo les comento lo que nosotros hacemos porque muchas veces también es difícil para el médico generalista o para la obstetra cómo seguir ante este tipo de ecografías, cómo sigo o qué estudio es el que sigo. Es un problema, porque, digamos, en realidad, uno como ecografista tiene que describir la imagen e interpretarlo. No sé si están todos de acuerdo conmigo, pero creo que uno tiene que, lo que ve, tiene que ser compatible con. Podemos poner restos o coágulos, podemos poner, pero a ver, la imagen la tenés que describir. O sea, el problema ahí está en el efector. El efector tiene que ver e interpretar, porque nosotros somos los ojos del médico. Es decir, ¿cómo va el médico a tomar una conducta si vos no le decís qué es lo que estás viendo? Sí. Me parece que ahí lo que hay que hacer es que alguien que sepa hacer la ecografía te haga la ecografía. Sí. Si no, no puedes tomar conducta. El problema es que gozamos siempre con eso. O sea, sí, generalmente cuando nos traen estas ecografías donde son muy dudosas, también es difícil para el generalista o para el obstetra. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué sigo? ¿Con qué estudio pido? Como Yo te usted decía, diría- le pedimos una arteriografía. Yo te diría, en principio, no hacer. O sea, no meter a la paciente a raspar. Es lo primero que habría que hacer. Y después pensar cómo sigo. O sea, para el que recibe la paciente, no meter a raspar a la paciente. Porque es más riesgoso rasparla. Primero hay que ver cuándo está hecha esa ecografía. Si vos me decís que esa ecografía está hecha una semana después del raspado, o después del IVE, o 15 días después del IVE, es lógico que haya restos. Sí. No se hace nada. Salvo que la paciente tenga un sangrado profuso. Si tiene un sangrado profuso, ¿cómo seguir? Y la verdad es que no hay. El mejor método para hacer diagnóstico es la ecografía. Eso lo dicen todos los trabajos. Se puede hacer una angiografía, pero ahí ya si vos sospechás que hay una malformación arteriovenosa. Pero el mejor método es la ecografía bien hecha. Lau. Micrófono. Para. No se, Más no se cerca. escucha. Hola, ahí, perdón, gracias. Usted plantea una duda que es válida, pero de los dos lados. Yo lo que siempre le recomiendo a los colegas es que uno tiene que buscar, no uno siempre tiene la suerte, pero tiene que buscar un imaginólogo en el que uno confíe, básicamente. Y si tú no tienes una duda con una ecografía, como yo a veces cuando informo tengo dudas de lo que el colega va a hacer, porque con estos temas, que como bien dice la doctora, a veces hasta uno tiene dudas de lo que hay que hacer. Entonces, a veces, cuando uno recibe para hacer una ecografía de un paciente que no conoce, uno describe y sugiere, en función de tales hallazgos, sería de interés que la paciente se controle en 15 días, que si usted decide tomar una conducta, lo haga bajo vía ecográfica. Pero a veces nosotros también nos encontramos con lo que pasa al revés, que el colega que le sugerimos no le gusta que nosotros le sugiramos nada. Lo dije mal igual. Entonces, me parece que lo ideal es que ustedes consigan, los ginecólogos o cualquier médico en general, alguien que haga imágenes en quienes ustedes confíen, o por lo menos con quienes puedan intercambiar ideas, y que nosotros nos tomemos el trabajo, los que hacemos imágenes, en levantar el teléfono cuando tenemos algo que no es lo mismo decirlo en un papel que conversarlo con un colega de manera personal, y llamar a ese colega y hablarlo. Yo me tomo ese trabajo.
o a veces dejo mi número de teléfono, pero muy pocas veces. Es difícil, por ejemplo, con la doctora y yo que trabajamos en un consultorio donde recibimos ecografías de cualquier lado. Diferentes en el hospital, cuando uno levanta el teléfono y habla con el colega, siempre es más lindo estar en un hospital, una unidad pública donde uno puede intercambiar. Pero en imágenes es muy importante que ustedes confíen en la persona que les mandan el estudio. Y si usted no confía, la validación, además de esperar, es solicitarle un estudio guiado a la persona que usted confíe para trabajar. Sí. Porque la conducta de que usted va a tomar depende de lo que nosotros le decimos. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que decimos, por otra parte. No, sí, por supuesto. Yo lo planteo desde el lado de cómo en la salud pública y más en un lugar de alta complejidad como es el ECA, cuando terminan llegando es porque ya pasaron por varios lugares para llegar hasta ahí. Entonces, a veces el obstetra o el ginecólogo no sabe qué hacer ante estos planteos. Entonces, yo los que les planteo, hay dos formas que podemos seguir. Uno se puede hacer, si es que no, en la ecografía todavía no está bien definido, se puede hacer un angio-TC o se puede hacer una resonancia. Si en la ecografía está muy seguro que lo que puede tener es una malformación arteriovenosa, lo mejor es hacer un angio-TC para ver la arteria nutricia. El problema es que cuando te plantean que no saben si es una malformación arteriovenosa o si es contenido hemático, o si tienen restos embrionarios, en ese caso lo mejor es la resonancia para evaluar mejor el miometrio. Ahí podemos disentir. La resonancia siempre y cuando usted no tenga a alguien que se la pueda seguir, porque si usted tiene una médica que sabe, una ecografista que sabe lo que está mirando y le dice que tiene un endometrio con una vascularización aumentada y le dice, la podemos ver, quédate tranquila que la podemos ver. El punto de corte para pensar nosotros en una malformación es un pico sistólico mayor de 60 y una paciente con clínica, como bien dijo la doctora. No es solamente lo que nosotros miramos, es lo que ustedes evalúan en la paciente que están viendo en ese momento. Sí. Entonces, antes de irnos a estudios más avanzados, que a veces no nos resuelven absolutamente nada, porque en este caso, fíjate que en ningún lado habla de hacerle una resonancia a la paciente. Habla de que nosotros lo sigamos con una ecografía transvaginal bien hecha y en todo caso se hará una arteriografía. Ese sería el siguiente paso. Pero no es que una resonancia te lo va a resolver si la persona que lo está mirando no tiene mucha experiencia. Pero no necesitas irte a un estudio que es mucho más caro para el sistema, más complejo de conseguir el turno, y a veces es difícil de evaluar si la persona que hace resonancia no tiene experiencia en esto, por otra parte, porque no todos los imaginólogos hacemos rezo y no todos los imaginólogos hacemos resonancia de pelvis con cabal conocimiento del mismo. Entonces, en este tema puntual, para mí, la ecografía transvaginal es el gol estándar. Si no lo podemos, vamos a ni hablar, pero bueno, ustedes con la experiencia que tienen. Eso es a lo que quiero ir. Ustedes con la experiencia que tienen, ustedes sí lo pueden resolver, pero no siempre gozamos con lo mismo. Sí, pero acá en Rosario tienen... Sí. Ese es el problema. Sí. Yo creo que después de hacer el IBE, piden demasiado rápido la ecografía, que es lo que decía, y creo que ahí se plantean muchas dudas a los ginecólogos. Por ahí se esperarían el tiempo, por ahí porque hay pacientes que no tienen clínica y se la piden igual, y eso es lo que plantea por ahí la duda. Si se plantearía después de la primera menstruación, como dijo la doctora, o con clínica, por ahí achicaríamos mucho más ese riesgo de no poder interpretar la imagen y ustedes tener el inconveniente de tener que pedir otros estudios. Sí, creo que, perdón, pero ahí también tenemos un problema, Doc. Porque yo soy partícipe de pedir una ecografía por lo menos a los 10 días. ¿Por qué? Porque a mí me ha llegado calculo que más de uno, una paciente que le hicieron un tratamiento de pisoprostol y a las 12 semanas el pibito te hace bolas en el ecógrafo. Sí, ojo, por eso me ojo. gustaría agregar, yo que trabajando desde la parte de la clínica, bueno, acá está mi compañera, que es especialista en medicina general, yo soy ginecóloga, pero dos cosas que quiero resaltar de lo que se estuvo conversando, que también presentó la doctora, que la quiero felicitar por su presentación. La clínica es lo más importante, digamos. Digo, yo no soy ecografista, pero independientemente de que haya confusión o que la persona tenga experiencia en detectar algunos tipos de imágenes, recordar, las malformaciones son rarísimas. Son eventos realmente muy raros. ¿En qué caso se plantearía complejizar más el estudio? Bueno, en alguien que tenga un sangrado profuso, una hemorragia, que probablemente se dé en el contexto de una internación, y son complicaciones, eventualidades rarísimas para el volumen de cantidad de personas que realizan una IVE y que en la mayoría de los casos no se producen esas complicaciones. Entonces, creo que sería como
lo más finito del embudo. El grueso de las ecografías post-IVE que se piden son para constatar si falló o no falló el tratamiento, y lamentablemente tenemos fallas de tratamiento. En especial, en este momento, por ejemplo, no estamos contando con mifepristona, nosotros estamos usando misoprostol solo, que es una medicación que tiene casi 90% de efectividad, estamos hablando que un 10% no van a responder. Entonces, en ese sentido, recalcar de que para los que acompañan en IVE, la solicitud de la ecografía suele ser muy importante para no posponer y no prolongar un embarazo no deseado si falló el tratamiento, con la salvedad de que al colega ecografía descartar la falla sobre lo que está sucediendo, porque ustedes son nuestros ojos en ese sentido, pero también hay otra persona que lee el informe, que es en este caso la paciente, la mujer o la usuaria, que se fue a hacer una ecografía, que atravesó por un proceso complejo que puede ser una IVE, y que cuando lee que hay restos, una evolución normal, y se termina como generando un seguimiento excesivo, patológico, en mi opinión, o patologizando una situación que puede ser normal, puede ser un endometrio engrosado esperable para el post-aborto. Yo ahí estoy de acuerdo y no, porque el médico tiene que saber que está la posibilidad de que haya restos. Podés ponerlo como material trofoblástico, o sea, podés inventarlo, pero si a mí me ha pasado, y si yo le digo a la paciente, mira, es normal que haya restos, la paciente se va tranquila. O sea, es esperable que después de 15 días de un IVE, de un embarazo de 14 semanas, haya restos. Lo vemos todo el tiempo. O sea que es la manera de nombrarlo. Podemos poner material trofoblástico, no sé, tenemos manera de buscar sinónimos, pero es muy importante cómo uno se lo dice al paciente. Mira, esto es habitual, es normal, es esperable, yo espero ver esto. Listo, se va tranquila. No, bueno, creo que alguien quiere hacer una pregunta, después yo... ¿Tu pregunta es sobre post? No, hacela entonces. Hola, hola, mi nombre es Alejandra y la pregunta en realidad es para pensar, ¿no? Si hablamos de raspado, se mencionó constantemente, pero no de aspiración, por lo menos en el lugar en el que yo trabajo, cuando hay una duda sobre la presencia de restos ovulares, como primera indicación se decide hacer una aspiración si la paciente está con clínica, coincidiendo con lo que vos estás diciendo. Es eso, ¿eh? O sea, yo hablé de eso, ¿eh? Ahora, primero AMEU. Sí. AMEU, está bien. Lo que me quedo pensando es, esta vascularización anormal, ¿sí? ¿Es consecuencia de ese resto pequeño, minúsculo que queda a lo largo del tiempo? Sí. O entonces ahí eso estaría a favor de que hiciéramos algo antes, ¿no? Para retirar el estímulo, digamos. Sí, sí, sí. O sea, eso está íntimamente, en la literatura dice eso, está íntimamente relacionado con la presencia de los restos. Vos sacás los restos y retrograda. Por eso, si no tiene mucha clínica, lo podés dejar. Si tiene mucha clínica, lo que se recomienda en la literatura es histeroscopía, si podés, histeroscopía para ver los restos y retirar los restos. Sí, si tiene clínica, sí. Sí, creo que a lo que vos te referías antes es que en la mayoría de los casos la evolución natural y espontánea, esos mínimos restos que pudieron haber quedado también se van a expulsar, como ocurre con un aborto espontáneo, como ocurre después de un parto, como ocurre después de cualquier evento obstétrico. Sí, sí. Si no sangran, si sangran, se sacan. Sí, Ale. ¿Sangran? Por eso lo más importante es la clínica, porque tampoco hay un consenso sobre cuánto tiempo seguir a alguien después de una IVE, o sea, hay que iniciar
la anticoncepción. Y, sí. Es que, es que vuelvo a la clínica. ¿Puedo? Si una Yo persona quiero- hizo un sí. tratamiento para una IVE, tuvo una respuesta que uno considera esperable para la IVE y el control posaborto, independientemente de la ECO, es elemental y es fundamental, el clínico. Yo quiero contar algo, en realidad, no quiero cortarlos, ¿eh? Sí. Yo trabajo en el Centro de Salud Casal. Nosotros hacemos controles pre y post. Y con esto de la falta de experiencia, digamos, decidimos hacerle controles a todas las pacientes como si fuera un estudio, ¿no? Para nuestra propia curva de aprendizaje, y les empezamos a hacer controles a los 15 días y postmenstrual, para ver qué pasaba. Y también, bueno, los resultados están en camino, digamos, porque es algo que lo estamos haciendo, pero al estar nosotros en el centro de salud, somos 2 compañeras que estamos, y estamos muy cerca también de las chicas que hacen todo el procedimiento y que acompañan, somos parte. Entonces, digamos, la misma persona que le hace la ecografía pre, les hace la post, y las recitamos y las controlamos y todo, y es como que tenemos hecho un circuito bastante positivo, digamos, con respecto a esto. Sí. Bueno, nada, en primer lugar, gracias por la invitación a Débora. Nada, bienvenido que en estos encuentros de personas que hacen diagnóstico por imágenes o ecografía se hable de aborto e interrupción voluntaria y legal del embarazo. Me parece que eso sin duda tiene que ver con la conquista de una ley que ya no pone en discusión una práctica. No, algunas pequeñas cositas voy a traer. En relación a lo de la ecografía previa, me parece interesante, felicitaciones por la exposición. Sin duda, la OMS plantea que no es necesario hacer una ecografía. Eso es así, digamos, ya hay un montón de evidencia al respecto. Entonces, me parece que es algo que tenemos que discutir, por qué estamos haciendo ecografía antes de una interrupción de embarazo. Podemos discutir según los territorios, al menos acá en Rosario, hoy en día, al menos en el sistema público municipal y provincial, hay un acceso rápido a una ecografía, por lo tanto podemos valorar eso, pero si alguno o alguna de ustedes va a habitar un territorio en el cual no exista, es posible hacer una interrupción de embarazo sin una ecografía previa. Eso en un punto. Después, en relación a algo que traías de la objeción de conciencia, me parece importante recalcar que la objeción de conciencia en la ley plantea que quien puede objetar conciencia es quien interviene directamente en la práctica, ¿sí? Ningún otro profesional, ni ecografista, ni enfermera, ¿sí? Ni anestesista puede ser objetor de conciencia. Solamente quien interviene directamente en la práctica, es decir, quien indica el tratamiento medicamentoso o quien hace la práctica de la aspiración. Y un poco de la mano de eso, cuando hablamos de estos principios rectores, bueno, el trato digno es fundamental en quienes realizan las ecografías. Primero porque muchas veces las mujeres o personas con capacidad de gestar van a hacerse la ecografía antes de ir con su médico o médica de cabecera o con su ginecólogo o ginecóloga. Entonces, me parece importante que muchas veces van y dicen, me vengo a hacer una ecografía, pasa en muchos lugares privados en los barrios de la ciudad, en donde van sin una orden médica, en donde por lo tanto quien hace la práctica no sabe cuál es la situación subjetiva de esa persona. Entonces me parece que está bueno pensar que no toda persona que se va a hacer una ecografía estaba buscando ese embarazo, entonces a veces tener esa precaución en hacer comentarios en relación a felicitar o a mostrar imágenes o hacer escuchar latidos cuando no sabemos que la persona fue o no sabemos qué es lo que va a hacer con ese embarazo. Ni hablar si en la orden tenemos el diagnóstico que dice IVE, ¿sí? O dice embarazo no deseado. Pero también hay algo que es muy pronto a que salga. Si no hay una imagen, prontamente se va a poder igual garantizar la interrupción con uso de mifepristona, aunque no haya imagen ecográfica. Es algo que está pronto a salir y es importante también que lo vayan sabiendo. Y sí, cuando tenemos la edad gestacional, también como ecografistas que puedan realizar una consejería en ese sentido. Si la gestación tiene menos de 12 semanas, la persona va a poder realizar un tratamiento medicamentoso o va a poder hacer una aspiración. Pero si tiene entre 12
turnos para ecografía. Por lo tanto, me parece que eso es algo que también hay que revisar en relación al acceso a los mismos, porque es lo que dilata y es lo que en realidad la ley plantea 10 días, desde que la persona consulta hasta que se garantiza la interrupción. Por lo tanto, el sistema tiene que abogar por disminuir ese lapso. 2 minutos, doctora. Listo, ya está. Bueno, muchísimas gracias. A las 4 y ahora pasamos al break y después seguimos en 15 minutos. Muy bueno, chicas, ¿eh? Muy bueno.